Hace 100 años, en tiempos en que la Primera Guerra Mundial se había extendido al mar, una de las naves más grandes y modernas del mundo, el RSM Lusitania, zarpó de Nueva York con destino a Liverpool, Inglaterra, para iniciar su viaje número 202 a través del Atlántico. Luego de 6 días de viaje, el 7 de mayo de 1915, las casi 2.000 personas que iban a bordo escucharon una impresionante explosión mientras el navío cruzaba entre las costas de Irlanda e Inglaterra. Eran pasadas las 2 de la tarde cuando un torpedo, disparado desde el submarino alemán U-20, alcanzó uno de los costados del barco, dañándolo gravemente. En menos de 20 minutos, la nave perteneciente a la empresa Cunard Line se fue a pique, dejando una estela de tragedia y muerte. En aquel terrible incidente murieron 1.193 personas, de las cuales 124 eran estadounidenses. Este evento motivó a que Estados Unidos comenzara la discusión acerca de su participación en la Gran Guerra, lo que ocurrió 2 años más tarde y cambió el curso de la historia. Curiosamente, a bordo del lujoso vapor inglés se encontraban 2 mexicanos de quienes hasta ahora poco se sabe. A orillas del río Mersey, en el Museo Marítimo de la ciudad de Liverpool, una exposición instalada a razón de los 100 años del hundimiento de Lusitania da cuenta de las olvidadas historias de Federico G. Padilla y Diego Olivar Pinelo. En la vieja lista de pasajeros que guarda el museo en sus archivos históricos, Federico G. Padilla es el único mexicano que aparece en la sección Salón, la primera clase del barco. Según se lee, este hombre tuvo como punto de partida el puerto de Liverpool. Además, en la relación de pasajeros perdidos en lista Padilla, sin embargo, se aclara que su cuerpo fue recuperado y marcado con el número 175. Unas páginas más adelante, en el informe de los restos hallados y reconocidos, se indica que Federico Padilla fue sepultado en Queenstown el 13 de mayo en una tumba privada marcada con el número 12 de la fila 18, y que el consulado mexicano, ubicado en el número 51 de la calle South John Street de Liverpool, reclamó sus propiedades el 4 de junio. Por su parte, de Diego Olivar solo se informa que viajaba en la tercera clase del barco con bandera inglesa, y que al momento de embarcarse en Nueva York tenía 46 años. A un siglo de aquel fatal accidente que marcó el curso de la Primera Guerra Mundial, las historias de estos 2 mexicanos parecen haber quedado hundidas en el mar. Pero ¿quiénes fueron realmente aquellos caballeros mexicanos que aparecen en la lista de pasajeros de Lusitania? Según un artículo publicado el 8 de mayo de 1915 en el New York Times, Federico Padilla era nada menos que el cónsul general de México en Liverpool, y se encontraba en camino a ese puerto para asumir las funciones que la Convención de Gobierno de la República le había conferido. Es claro que por la fecha, a la convención a la que aquella información se refería era la de Aguascalientes, que habían convocado los revolucionarios entre octubre y noviembre de 1914. Sin embargo, 2 documentos localizados en la Biblioteca Central de Liverpool dan cuenta de que Padilla ya se había desempeñado como cónsul de México en este puerto antes del fatal viaje. El primero es el diario oficial de London Gazette, en el cual se informa que en abril de 1912 el rey Jorge V había aceptado las cartas credenciales de Padilla. El otro es el Directorio de Calles y Negocios de Liverpool. En la edición de 1913, en efecto, aparece Federico Padilla como cónsul general y, curiosamente, Diego Olivar, la otra víctima mexicana de Lusitania, como vicecónsul. En el directorio, en los años siguientes, 1914 y 1915, Padilla no figura. Desafortunadamente, en Liverpool es imposible dar con algún indicio que muestre cómo fue físicamente el consulado mexicano de la calle South John Street. De él, ahora solo queda el recuerdo. No hace mucho, un centro comercial fue instalado sobre los terrenos donde se encontraron hermosas casas victorianas. A miles de kilómetros del puerto de Liverpool, el Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores da claridad a la historia de Federico Padilla. Según varios documentos que se hallan en su expediente, este hombre nació en Linares, Nuevo León, el 9 de septiembre de 1880 y fue un acaudalado comerciante. Su primer nombramiento de cónsul general de México en Liverpool tuvo lugar en 1912 y fue concedido por parte del presidente Francisco I. Madero, cargo que desempeñó hasta pasada la muerte de Madero en febrero de 1913, cuando abandonó Liverpool.
El 13 de mayo de 1915, el diario Liverpool Daily Post and Mercury publicó un artículo titulado Cuerpos de víctimas de Lusitania. En él se detallaba que los cadáveres de 8 mujeres y 9 hombres habían sido recuperados luego de varios días flotando debajo de una lancha salvavidas cerca de las costas de Irlanda. En los bolsillos de uno de ellos fue hallado, entre otras cosas, piezas y monedas de oro, monedas de plata, un elegantísimo reloj de bolsillo Keystone, un anillo de oro con incrustaciones de diamantes, una cámara Kodak, una orden de restricción aliada y un pasaporte a nombre de Federico G. Padilla. El cuerpo de Diego Olivar Pinelo, quien estuvo casado con Dolores Flores Verdad Ramos, nunca fue hallado. Como el de cientos de los pasajeros del RSM Lusitania, quedó hundido con el barco en el fondo del mar.